Durante la Segunda Guerra Mundial, un puñado de hombres se alzaron como titanes en el campo de batalla. Estos líderes alemanes desafiaron las probabilidades, trazaron estrategias audaces y dejaron un legado imborrable en la historia militar. Para Adolf Hitler, estos hombres eran más que simples comandantes. Eran los arquitectos de su visión, las espadas que buscaban expandir su imperio. Desde los primeros días del conflicto, Adolf Hitler se dio cuenta de la importancia de rodearse de los mejores estrategas militares disponibles. Consciente de ello, el Führer escogió cuidadosamente a un selecto grupo de generales para liderar las fuerzas armadas alemanas. Pero entre ellos, surge una pregunta que ha intrigado a historiadores y aficionados por generaciones. ¿Quién fue el mejor general alemán de la Segunda Guerra Mundial? Hasso von Manteuffel, el comandante Panzer de la Großdeutschland. Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de febrero de 1939, Hasso von Manteuffel fue nombrado profesor en la Escuela Segunda de las Tropas Acorazadas en Berlín-Kramnitz, donde permaneció hasta 1941. Debido a este puesto, Manteuffel no participó en las primeras campañas de la Wehrmacht, como la invasión de Polonia en 1939 y la invasión de Francia en 1940. El 1 de mayo de 1941, Hasso von Manteuffel recibió el nombramiento para tomar el mando del primer batallón del 7º Regimiento de Fusileros de la 7ª División Panzer. Bajo estas órdenes, participó en la Operación Barbarroja en 1941, sirviendo bajo el mando del general Hermann Hoth, quien lideraba el tercer grupo Panzer. Durante este tiempo, su superior directo fue abatido en combate, lo que llevó a von Manteuffel a asumir el liderazgo del 6º Regimiento de Fusileros, de la 7ª División Panzer. En mayo de 1942, tras la intensa batalla de Moscú, durante el invierno de 1941 a 1942, la 7ª División Panzer fue enviada a Francia para su reorganización. Durante este periodo, el 15 de julio de 1942, mientras la división se recuperaba en la Francia ocupada, Hasso von Manteuffel fue promovido al cargo de comandante en jefe de la 7ª Brigada de Granaderos de la misma división. A principios de 1943, von Manteuffel fue transferido al norte de África, donde asumió el comando de la División von Manteuffel, parte del 5º Ejército Panzer bajo el mando de Hans-Jürgen von Arnim. Manteuffel desempeñó un papel destacado en las operaciones defensivas durante la campaña de Túnez, liderando eficazmente contraataques que detuvieron los avances británicos. Sin embargo, el 31 de marzo sufrió un agotamiento severo y fue evacuado a Alemania para su recuperación. A pesar de su estado, el 1 de mayo de 1943, mientras aún se encontraba en proceso de recuperación, fue ascendido a mayor general en reconocimiento a sus servicios en África. Una vez recuperado de sus heridas, el 22 de agosto de 1943, Hasso von Manteuffel fue nombrado el nuevo comandante de la 7ª División Panzer, regresando así al Frente Oriental, que en ese momento estaba experimentando una situación militar desfavorable para el Tercer Reich. La batalla de Kursk y los continuos contraataques del Ejército Rojo habían debilitado la moral de las fuerzas alemanas. A pesar de sufrir una herida en la espalda por el ataque de un avión ruso el 26 de agosto de 1943, von Manteuffel permaneció en su posición, liderando la lucha en Ucrania. Después de encarnizados combates en Kharkov, Belgorod y cerca del río Dnieper, logró detener el avance del Ejército Rojo. En noviembre, logró apoderarse de Zitomir, salvando así a la 8ª División Panzer del cerco al norte de la ciudad. Este éxito llevó a su nombramiento como comandante de la división de élite de los granaderos blindados alemanes, la Großdeutschland, el 1 de febrero de 1944.
Bajo su liderazgo, la división se enfrentó a una serie de combates defensivos al oeste de Kirovohrad, pero tuvo que reorganizarse en Rumanía a finales de marzo de 1944. Luego, participó en operaciones defensivas al norte de Rumanía hasta junio, cuando su unidad fue retirada del frente para ser mantenida en reserva hasta finales de julio. En ese momento, von Manteuffel recibió órdenes de trasladarse a la Prusia Oriental para hacer frente al avance del Ejército Rojo. Su contraataque en Lituania, aunque costoso, logró estabilizar el frente, pero no pudo evitar la derrota del Grupo de Ejércitos Norte, que quedó aislado en Curlandia tras la derrota sufrida por el Grupo de Ejércitos Centro. El 1 de septiembre de 1944, von Manteuffel fue ascendido a general de las tropas acorazadas y asumió el mando del V Ejército Panzer en el frente occidental de Europa. Durante la batalla de las Ardenas, su unidad, el V Ejército Panzer, logró penetrar profundamente en las líneas aliadas, especialmente en la batalla de Bastoña. El 10 de marzo de 1945, von Manteuffel se convirtió en comandante del Tercer Ejército Panzer en el frente oriental, con la misión de defender las orillas del río Oder al norte de Seelow Heights para proteger Berlín del avance del Ejército Rojo. Sin embargo, la presión del general Konstantin Rokossovski llevó al completo aplastamiento de la Wehrmacht durante la batalla de Berlín. Pero ante la amenaza de caer prisionero del Ejército Rojo, von Manteuffel optó por rendirse a los aliados occidentales. El 25 de abril de 1945, el segundo frente bielorruso atravesó las líneas del Tercer Ejército Panzer, cerca de Szczecin. Manteuffel decidió entonces retirarse hacia Mecklemburgo, donde finalmente sus tropas se rindieron a los aliados occidentales el 3 de mayo de 1945. Evitando así convertirse en prisioneros de guerra soviéticos. A pesar de la desconfianza que Hitler tenía en von Manteuffel, valoraba los logros militares y su capacidad para liderar efectivamente a sus tropas en situaciones difíciles. Esta ambivalencia se reflejaba en las decisiones de Hitler de asignar a von Manteuffel a posiciones de liderazgo y en su eventual ascenso a general de las tropas acorazadas. Tras la derrota de Alemania, von Manteuffel fue capturado por las fuerzas aliadas y pasó varios años en cautiverio antes de ser liberado en 1948. Se retiró a su hogar en Alemania, donde vivió en relativo anonimato, hasta su muerte en 1978. Günther von Kluge, la voluntad de acero del comando alemán. Durante la campaña polaca de 1939, y como comandante del Cuarto Ejército Alemán, Günther von Kluge fue asignado al Grupo de Ejércitos Norte, bajo el mando de Fedor von Bock. Durante la invasión, el Cuarto Ejército de Kluge tuvo la tarea de avanzar desde Pomerania Occidental hacia el este, con el objetivo de unirse al Tercer Ejército y asegurar el corredor polaco. Desde el primer día de la campaña, el Cuarto Ejército logró avances significativos, capturando la ciudad portuaria de Danzig. Kluge demostró su habilidad táctica al coordinar con éxito el avance de sus fuerzas y superar las defensas polacas en el río Bda. Posteriormente, por haber atrapado a las fuerzas polacas en las primeras etapas de la invasión, Kluge recibió elogios de Hitler como uno de sus comandantes más brillantes. Durante la invasión de Francia en 1940, Kluge estuvo al frente del Cuarto Ejército Alemán. Bajo su liderazgo, las tropas alemanas lograron avances rápidos a través de las Ardenas y el río Mosa, capturando a miles de prisioneros franceses. Aunque enfrentaron contraataques aliados, Kluge contribuyó significativamente al éxito de la campaña, por lo que su eficaz liderazgo le valió el ascenso a Generalfeldmarschall, mariscal de campo. En la apertura de la Operación Barbarroja en 1941, como parte del Grupo de Ejércitos Centro, Kluge siguió al mando del Cuarto Ejército Alemán,
el cual enfrentó desafíos logísticos y disciplinarios. En septiembre de 1941, emitió una orden para restablecer la disciplina entre sus tropas y detener los métodos injustificados de obtención de suministros y abuso de la población civil. Durante la Operación Tifón, Kluge tuvo al 4º Grupo Panzer subordinado al 4º Ejército, pero se enfrentó a fricciones con su comandante, Erich Hoeppner, sobre la estrategia y la escasez de combustible. A pesar de los avances, las fuerzas alemanas no lograron llegar a Moscú debido a la tenaz resistencia soviética, la falta de suministros y la presión del alto mando alemán, por lo que Kluge finalmente comprometió su flanco sur más débil al ataque el 1 de diciembre de 1941. Pero esto no pudo evitar el fracaso alemán en llegar a Moscú. Para el 18 de diciembre, Kluge fue puesto al mando del Grupo de Ejércitos Centro y durante 1942 y principios de 1943, las fuerzas de Kluge estuvieron involucradas en una guerra posicional alrededor del saliente de Rzev, defendiendo contra las ofensivas soviéticas. A principios de 1943, Kluge obtuvo autorización para retirar algunas de sus fuerzas del saliente. Ya para el 13 de marzo de 1943, Hitler autorizó varias ofensivas, incluida una contra el saliente de Kursk. Sin embargo, Kluge se negó a lanzar un ataque inmediato debido a la debilidad de sus fuerzas. Pero la Operación Ciudadela, que condujo a la batalla de Kursk, finalmente comenzó en julio de 1943 y fracasó desde el principio, debido a que la resistencia soviética fue feroz y Kluge resultó gravemente herido en un accidente automovilístico en octubre de 1943, por lo que no pudo regresar al servicio hasta julio de 1944, cuando fue reemplazado por el mariscal de campo Ernst Busch. En julio de 1944, Kluge fue nombrado comandante del ejército alemán en Occidente. Con los aliados tomando la iniciativa, Kluge intentó establecer su autoridad sobre Rommel, a cargo del Grupo de Ejércitos B, y ganar la confianza de su mando en la defensa de Normandía. Pero para junio, los aliados expulsaron a los alemanes de las alturas de Saint-Lô, preparando el terreno para una gran ofensiva denominada Operación Cobra, lanzada el 25 de julio, que logró romper las líneas alemanas y desorganizar su resistencia. Kluge envió refuerzos para evitar un colapso total, pero sus fuerzas sufrieron grandes pérdidas en hombres y tanques. Para principios de agosto, el ejército alemán en Normandía estaba debilitado y Kluge ya no podía mantener una posición defensiva viable. A pesar de su consejo de retirarse, Hitler ordenó un contraataque, la Operación Lüttich, entre Mortain y Avranches. Kluge sabía que esto significaría el colapso del frente en Normandía, pero sus advertencias fueron ignoradas y el contraataque fracasó. Los aliados lanzaron la Operación Tractable el 14 de agosto, con el objetivo de rodear y destruir a las fuerzas alemanas cerca de Falaise. Ante la presión aliada, Kluge emitió una retirada masiva hacia el este el 16 de agosto. Hitler inicialmente tuvo confianza en Kluge, quien era un comandante experimentado y respetado dentro del ejército alemán. Sin embargo, esta confianza se vio afectada por los eventos relacionados con el intento de asesinato del 20 de julio y las circunstancias que rodearon el daño del automóvil de Kluge en un bombardeo aliado. Estos eventos llevaron a Hitler a sospechar de la lealtad de Kluge y a su eventual despido. Antes de estos incidentes, Kluge era considerado un comandante competente y capaz dentro del ejército alemán. Günther von Kluge se suicidó el 19 de agosto de 1944, utilizando cianuro de potasio. Se cree que optó por esta acción porque estaba convencido de que había sido implicado en el complot del 20 de julio contra Hitler.
Albert Kesselring, el genio táctico de la Luftwaffe. Mientras las fuerzas armadas alemanas desataban una devastadora ofensiva contra Polonia en septiembre de 1939, con el rango del general der Flieger y como comandante de la Luftflotte 1, primera flota aérea, Albert Kesselring desempeñó un papel fundamental en la coordinación de las fuerzas aéreas alemanas durante la invasión de Polonia. Su capacidad para integrar ataques aéreos con las operaciones terrestres resultó crucial en el avance del ejército alemán. Reconociendo el poderío aéreo como una herramienta decisiva, Kesselring empleó la aviación no solo para atacar objetivos estratégicos, sino también para proporcionar apoyo directo a las tropas en tierra. Durante la Batalla de Francia en 1940, Albert Kesselring, ahora como comandante de la segunda flota aérea de la Luftwaffe, tuvo un papel crucial al proporcionar apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres alemanas y al garantizar la superioridad aérea sobre el campo de batalla. Kesselring también estuvo encargado de dirigir la campaña aérea contra las fuerzas británicas durante la evacuación de Dunkerque, donde su capacidad para mantener la presión sobre las fuerzas aliadas y evitar su evacuación completa desde el continente europeo fue crucial para la continuidad de la campaña alemana en Francia. Luego de la campaña francesa, el 19 de julio de 1940, Kesselring fue promovido a Generalfeldmarschall. Inmediatamente después de la invasión a Francia, comenzaría la Batalla de Gran Bretaña, en la cual la Luftflotte 2 de Kesselring dirigió las operaciones de bombardeo en Inglaterra, principalmente durante el día. Un año después, durante la Operación Barbarroja en 1941, y aún al mando de la Luftflotte 2, Kesselring operó en apoyo del Grupo de Ejércitos Centro con su flota de 1.223 aviones, con la que en cuestión de semanas lograría obtener la superioridad aérea sobre los cielos soviéticos. Y para el 26 de julio, Kesselring había informado de la destrucción de 165 tanques, 2.136 vehículos, 194 piezas de artillería y 915 aviones destruidos en 1.574 salidas. La flota aérea de Kesselring brindó apoyo en numerosas batallas del frente oriental como en Bialystok-Minsk, Smolensk y el avance final hacia Moscú. Pero el exceso de confianza en la victoria provocó la retirada de la flota aérea de Kesselring al Mediterráneo. Durante su campaña en el norte de África, Kesselring ordenó a la Luftflotte 2 la misión de llevar a cabo misiones de bombardeo estratégico contra objetivos militares y de infraestructura enemiga, así como el apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres en combate. Kesselring también supervisó operaciones de interdicción para atacar las líneas de suministro y comunicaciones de los aliados en la región, incluyendo convoyes marítimos y rutas terrestres. Durante su participación en la batalla de El Alamein en 1942, la Luftwaffe proporcionó un apoyo aéreo crucial a las fuerzas del eje. Pero a pesar de los esfuerzos de Kesselring y su flota, la derrota en El Alamein marcó un punto de inflexión en la campaña a favor de los aliados, que conllevó a la retirada de las fuerzas del eje en el norte de África. Durante la retirada, Kesselring estuvo involucrado en la planificación y ejecución de operaciones para evacuar tropas y equipo de la región. En 1943, con la caída de Mussolini y el avance de los aliados, Kesselring fue nombrado comandante supremo del Grupo de Ejércitos C en Italia. Una de las estrategias más destacadas de Kesselring fue la implementación de la línea Gustav, una línea defensiva formidable que se extendía a lo largo de la península, desde la costa oeste hasta el Adriático. Esta línea obstaculizó el avance aliado hacia el norte y proporcionó una defensa sólida para las fuerzas alemanas y sus aliados italianos. A pesar de las difíciles circunstancias y de estar en constante inferioridad numérica, Kesselring
logró mantener la cohesión de sus tropas y retrasar el avance aliado durante meses. Su habilidad para aprovechar al máximo los recursos disponibles y su capacidad para resistir los embates enemigos lo convirtieron en un líder respetado, tanto por sus propias fuerzas como por sus adversarios. Demostró todas sus capacidades militares en la batalla de Anzio y Monte Cassino, en enero de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Anzio como parte de la Operación Shingle. Kesselring actuó con rapidez y resolución al reconocer la amenaza inmediata que representaba este movimiento audaz, movilizando sus fuerzas para enfrentar a los invasores. Su habilidad para organizar las defensas alemanas y lanzar contraataques precisos frustró los intentos aliados de avanzar hacia el interior de Italia. La feroz resistencia en Anzio se convirtió en un enfrentamiento prolongado, desafiando la tenacidad y resistencia de ambos bandos. Mientras, al sur de Anzio, Monte Cassino se alzaba como una fortaleza inexpugnable que dominaba el valle del río Liri. La colina era un bastión clave en las defensas alemanas en Italia. La batalla por Monte Cassino fue una prueba de fuego para Kesselring y sus tropas, donde coordinando hábilmente las operaciones terrestres y aéreas, defendió la posición con tenacidad, aprovechando las fortificaciones naturales y movilizando refuerzos para mantener el control de la colina. Aunque el Führer reconocía las habilidades militares y la experiencia en el campo de batalla de Kesselring, hacia finales de 1944 y principios de 1945, con el estancamiento de la situación en el frente italiano, Hitler comenzó a cuestionar la eficacia de Kesselring como comandante. Además, Kesselring no estaba completamente alineado con las estrategias y visiones de Hitler para el manejo de la guerra. Sus opiniones divergentes sobre decisiones estratégicas y tácticas, así como su enfoque más pragmático y menos ideológico, también contribuyeron a la disminución de la confianza de Hitler en él. Tras la guerra, Kesselring fue juzgado por crímenes de guerra y condenado a muerte, aunque su sentencia fue posteriormente conmutada por cadena perpetua. Pasó varios años en prisión, antes de ser liberado en 1952 debido a problemas de salud. Se retiró a su hogar en Alemania, donde vivió en relativo anonimato, hasta su muerte en 1960. Hermann Hoth, el general del avance implacable. Durante la invasión a Polonia y con el rango de Generalleutnant en la Wehrmacht, Hermann Hoth comandó la 15ª División Panzer, una división de tanques altamente móvil y especializada en la guerra acorazada, convirtiéndose esta división en una de las unidades más efectivas en la campaña polaca. Un año después, durante la invasión a Francia en 1940, Hermann Hoth había alcanzado el rango de general der Panzertruppe y comandaba el 15º Cuerpo de Ejército, formado por la 5ª y 7ª Divisiones Panzer, esta última comandada por el general mayor Erwin Rommel. Su cuerpo de ejército jugó un papel crucial en la ruptura de las líneas defensivas francesas y en la posterior penetración profunda en territorio francés. Ya en 1941, Hoth comandó el tercer grupo Panzer durante la Operación Barbarroja en el avance hacia el este, a través de Bielorrusia y hacia la frontera de la Unión Soviética. Su unidad fue una de las principales fuerzas acorazadas que llevaron a cabo las primeras fases de la invasión, desempeñando un papel crucial en la ruptura de las líneas soviéticas y en la explotación de las brechas creadas. En el transcurso de las primeras etapas de la operación, el segundo grupo Panzer de Gunderian y el tercer grupo Panzer de Hoth procedieron a rodear Minsk como parte de las operaciones del Grupo de Ejércitos Centro, atrapando a 300.000 soldados del Ejército Rojo y capturando o destruyendo 2.500 tanques. Siguiendo con el avance hacia Moscú, Hoth y sus tropas se encontraron con terrenos difíciles y una feroz resistencia soviética en las batallas de Vyazma y Briansk,
que a pesar del desgaste y las bajas durante el avance del tercer grupo Panzer, las fuerzas de Hoth lograron sellar las bolsas de Vyazma-Briansk. Ya con la llegada del invierno ruso, las condiciones se volvieron aún más adversas. El frío implacable y la falta de suministros comenzaron a pasar factura a las fuerzas alemanas. Durante el verano de 1942, en el contexto de la Operación Azul, Hoth comandó el cuarto grupo Panzer en la campaña alemana en el sur de la Unión Soviética, específicamente en la ofensiva dirigida hacia el Cáucaso y la ciudad de Stalingrado. Su papel fue crucial en la tentativa de cercar y capturar la ciudad, que resultó en una de las batallas más sangrientas y decisivas de la guerra. Sin embargo, a pesar de algunos éxitos iniciales, el avance alemán se detuvo y la batalla de Stalingrado se convirtió en una derrota catastrófica para el Tercer Reich, en la que Hoth y sus fuerzas se vieron atrapados en el cerco soviético. Aunque lograron romper la bolsa en la etapa final de la batalla, la campaña resultó en enormes pérdidas, lo que obligó a las fuerzas alemanas a una retirada estratégica en el frente oriental. Esta retirada implicó una reorganización general de las unidades supervivientes del Cuarto Ejército Panzer de Hoth. En 1943, Hoth volvió a tomar el mando del refundado Cuarto Ejército Panzer con la misión de detener a la Primera Guardia Soviética y al Sexto Ejército al este de Dnipropetrovsk y hacerlos retroceder al otro lado del río Samara. Esta operación sería parte de la tercera batalla de Yarkov, donde las fuerzas de Hoth iniciaron su ataque contra la ciudad de Yarkov el 28 de febrero, que fue retomada por los alemanes el 15 de marzo. Los combates en Yarkov posteriormente desembocaron en la batalla de Kursk, en la que se le encomendó al Cuarto Ejército Panzer de Hoth la misión de avanzar desde el saliente de Orel hacia el sur y cortar las líneas soviéticas. Cuando comenzó la Operación Ciudadela, las divisiones de Hoth, reforzadas por el segundo Cuerpo Panzer SS, al mando de Paul Hauser, penetraron varias líneas defensivas soviéticas antes de ser detenidas en la batalla de Prokhorovka. Esto fue en parte el resultado de que Hoth dudara en seguir avanzando, ya que sus flancos estaban amenazados por los contraataques soviéticos, por lo que se detuvo el avance alemán, y la batalla resultó en una costosa derrota estratégica. Para el otoño del mismo año, durante la batalla del Dnieper, Hoth continuó comandando el Cuarto Ejército Panzer, pero esta vez en el sur del frente, donde su objetivo era defender el río Dnieper y proteger los flancos de las unidades alemanas en retirada. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que las fuerzas alemanas fueron incapaces de contener el avance soviético y se vieron obligadas a retirarse hacia el oeste. A pesar de que Hitler consideraba a Hoth como uno de los mejores comandantes de tanques de la Wehrmacht gracias a sus logros obtenidos durante el principio de la guerra, después de la serie de derrotas significativas, su influencia y capacidad de maniobra disminuyeron a medida que el ejército alemán retrocedía. Tras la derrota alemana, Hoth fue capturado por las fuerzas aliadas y pasó varios años en cautiverio antes de ser liberado en 1953. Regresó a Alemania, donde vivió en relativo anonimato hasta su muerte en 1971. Gotthard Heinrici, la muralla inquebrantable del Reich. Al estallar el conflicto en 1939, Heinrici ya había ascendido al rango de teniente general. Comandó la 5ª División de Infantería en las primeras etapas de la guerra, participando en la invasión de Polonia en 1939. Su capacidad para liderar unidades en combate pronto llamó la atención de sus superiores, y fue ascendido al mando del 13º Cuerpo de Ejército, que comandó durante la Blitzkrieg en Francia, logrando atravesar la línea Maginot el 14 de junio de 1940. Ya con la Operación Barbarroja en su punto más álgido, el 20 de enero de 1942,
Heinrici obtuvo el mando del Cuarto Ejército, enfrentando directamente un contraataque hacia Moscú durante las batallas del Rzhev, con las cuales el Ejército Rojo buscaba reducir la presión germana sobre Moscú. Se sostuvo durante 10 semanas, aunque sus tropas eran ampliamente superadas en número. Allí desarrolló una de sus más célebres estrategias. Cuando conocía la inminencia de un ataque soviético, retiraba sus tropas de la línea de frente hasta que terminaba la barrera de artillería soviética, para posteriormente volver a desplegarlas, indemnes, para sorprender a la infantería enemiga cuando avanzara. Ya en los oscuros días de la primavera de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y el Ejército Rojo se acercaba desde el este, a petición desesperada del mismo Heinz Guderian ante Hitler, se le otorga el mando del grupo de ejércitos del Vístula, encargado de la defensa de Berlín. Heinrici supervisó la preparación de las defensas y la ejecución de la defensa alemana durante la batalla de Shiloh, que tuvo lugar en la región del río Oder, a unos 70 kilómetros al este de Berlín. Ante el avance imparable del Ejército Rojo hacia la capital del Reich, Heinrici comprendió la importancia estratégica de la línea defensiva en Shiloh, que protegía el acceso directo a Berlín desde el este. Consciente de las limitaciones de recursos y personal, Heinrici implementó una estrategia defensiva meticulosa, aprovechando al máximo las fortificaciones naturales y construidas por los alemanes en la región. Heinrici consiguió reunir a los restos del grupo de ejércitos del Vístula y logró contener por un corto tiempo la ofensiva soviética en la batalla de Oder-Neisse, buscando retrasar el avance soviético, que no solo permitiría la evacuación de civiles y la preservación de recursos, sino que también brindaría tiempo para que las tropas alemanas se reorganizaran y establecieran nuevas líneas defensivas en las colinas de Shiloh. Heinrici esperaba que estas nuevas defensas fueran más sólidas y difíciles de penetrar, lo que podría frenar temporalmente el avance soviético. Aunque la resistencia alemana en Oder-Neisse fue tenaz y feroz, la abrumadora superioridad del Ejército Rojo finalmente prevaleció. Sin embargo, la estrategia de Heinrici logró retrasar el avance soviético y causar considerables bajas, lo que contribuyó a la preservación de vidas alemanas y recursos militares. Luego de retrasar la máxima cantidad de tiempo posible a las fuerzas enemigas, ordenó retirar sus fuerzas, al juzgar inviable continuar resistiendo casi sin aviación ni artillería, y en desventaja de 3-1. Esta retirada de Heinrici posteriormente generaría la furia de Hitler. Ya en las posiciones defensivas en Shiloh, se logró incluir trincheras, campos de minas, alambradas y fortificaciones antitanque. También se evacuó a los civiles de la zona para evitar bajas innecesarias y facilitar la movilidad de las tropas. Durante la batalla, Heinrici demostró su habilidad para coordinar la defensa en un terreno difícil y desafiante. Pero a pesar de la tenaz resistencia de las tropas alemanas, las fuerzas soviéticas, bajo el mando del mariscal Georgy Zhukov, lanzaron ataques masivos y feroces, apoyados por un intenso bombardeo de artillería. Aunque las tropas de Heinrici lucharon con determinación y valor, la batalla de las colinas de Shiloh resultó en una victoria decisiva para el Ejército Rojo. Las líneas defensivas alemanas fueron perforadas y las fuerzas soviéticas avanzaron hacia Berlín. Después de que la defensa en Shiloh fuera superada por las fuerzas soviéticas, Heinrici, opuesto a congregar más tropas desde el oeste para una desesperada batalla por Berlín, ordenó un repliegue al norte de la capital alemana. Reconociendo la gravedad de la situación y la inevitable caída de Berlín, decidió preservar las fuerzas alemanas. Reconociendo la gravedad de la situación y la inevitable caída de Berlín, decidió preservar las fuerzas alemanas restantes en lugar de llevar a cabo una defensa obstinada en la capital. Al conocerse ello,
es relevado por Hitler el 28 de abril de 1945, siendo destituido por el mariscal Wilhelm Keitel, tras una feroz discusión en las cercanías de Neubrandenburg, aunque sin ser sancionado. Presionado por Keitel para fusilar a los cobardes y desertores, Heinrici, burlonamente, retó a Keitel a fusilar a los soldados heridos y enfermos que formaban la mayor parte de sus tropas, y continuó marchando hacia el norte de Berlín. Aunque el Führer admiraba la habilidad táctica y la capacidad para liderar unidades en combate de Heinrici, quien era conocido por su enfoque en la defensa flexible y su capacidad para hacer uso efectivo de los recursos limitados, expresaba frustración con él, especialmente cuando sus tácticas defensivas chocaban con la estrategia de ataque agresivo de Hitler. Después de la guerra, Heinrici fue detenido y pasó varios años en cautiverio antes de ser liberado en 1948. Regresó a Alemania, donde vivió en relativo anonimato, hasta su fallecimiento en 1971. Heinz Guderian, el genio de los Panzers en la Blitzkrieg. Durante la invasión a Polonia en septiembre de 1939, Heinz Guderian tenía el rango de general mayor y comandaba la segunda división Panzer del ejército alemán, con la cual se lanzó a la vanguardia de una ofensiva sin precedentes. Durante la ofensiva alemana, Guderian se destacó por su innovador uso de las fuerzas acorazadas. En un ballet de acero, sus tanques avanzaron con rapidez y determinación, superando las defensas polacas con una precisión quirúrgica, y como uno de los principales impulsores de la Blitzkrieg, logró demostrar la efectividad de dicha estrategia. En el caos del campo de batalla, Guderian demostró una importante flexibilidad táctica, logrando coordinar magistralmente las operaciones acorazadas con la infantería y la artillería. Gracias a su desempeño en la campaña polaca, fue promovido al rango de general der Panzertruppe, general de las tropas acorazadas, en 1940, justo antes de la invasión a Francia. Ya en el amanecer del 10 de mayo de 1940, en los campos de batalla de Europa Occidental, la maquinaria bélica de la Alemania nazi se lanzó contra Francia y sus aliados. El cuerpo de Guderian encabezó el ataque a través de las Ardenas y sobre el río Mosa. Su grupo Panzer encabezó la llamada Carrera hacia el mar, que terminó con la fuerza expedicionaria británica y las fuerzas francesas atrapadas en Dunkerque. La rápida penetración de Guderian en Francia socavó las líneas defensivas aliadas y creó un avance estratégico clave que contribuyó a la rápida derrota de Francia en cuestión de semanas. El 22 de junio de 1941, el segundo Panzergruppe de Guderian comenzaría su ofensiva cruzando el río Bug y avanzando hacia el Dnieper. Las fuerzas combinadas del segundo y el tercer Panzergruppe cerraron la bolsa de Minsk, capturando 300.000 prisioneros antes de avanzar hacia Smolensk, y ya para el 10 de julio de 1941, las fuerzas alemanas lanzaron un ataque masivo contra las defensas soviéticas alrededor de la ciudad de Smolensk, ubicada en una posición estratégica clave en la ruta hacia Moscú. Desde el principio, Guderian y sus tropas aplicaron las tácticas de Blitzkrieg con precisión letal, utilizando la velocidad y la sorpresa para superar las líneas enemigas y abrir brechas en sus defensas. Sin embargo, la batalla de Smolensk no fue una victoria fácil para los alemanes, ya que se convirtió en un enfrentamiento prolongado y sangriento, con intensos combates urbanos y en el campo. Pero finalmente, después de semanas de combates intensos, las fuerzas alemanas lograron capturar la ciudad en septiembre de 1941, dejándolos a solo 320 kilómetros de Moscú. Para el momento en que las fuerzas alemanas se acercaron a Moscú, Guderian había sido ascendido al rango de general Oberst, coronel general, y había sido nombrado comandante del Grupo de Ejércitos Centro.
Aunque conservó un papel importante en la dirección de las fuerzas blindadas, su enfoque principal en este momento era coordinar y dirigir las operaciones de todas las unidades bajo su mando en el frente central. Durante la batalla, Guderian enfrentó desafíos significativos. A medida que las fuerzas alemanas se aproximaban a la capital soviética, se encontraron con una resistencia cada vez más fuerte por parte del Ejército Rojo y las condiciones climáticas adversas del invierno ruso, por lo que Guderian tuvo que lidiar con la coordinación de múltiples unidades y la planificación de las operaciones en un entorno cada vez más hostil. A pesar de los desafíos, Guderian y sus fuerzas lograron avanzar considerablemente hacia Moscú en las etapas iniciales de la batalla. Sin embargo, a medida que el invierno se intensificaba y la resistencia soviética se fortalecía, las fuerzas alemanas se vieron obligadas a detener su avance y adoptar una postura defensiva. Después de la batalla de Moscú, Guderian fue relevado del mando del Grupo de Ejércitos Centro y fue transferido al Frente Oriental del Sur, donde desempeñó un papel en la planificación y ejecución de la ofensiva alemana en Ucrania y el Cáucaso en el verano y otoño de 1942. Para el verano de dicho año, Guderian comandó el segundo ejército Panzer en la Operación Azul, con el objetivo de capturar importantes recursos petroleros en el Cáucaso y avanzar hacia el río Volga. Sin embargo, después de la debacle en Stalingrado, Guderian fue trasladado a otros frentes y no tuvo un papel directo en las batallas más significativas, hasta la batalla de Kursk en 1943, donde se desempeñó como inspector general de las fuerzas acorazadas y motorizadas. Durante este periodo, sus opiniones sobre la conducción de la guerra y sus desacuerdos con Hitler y otros líderes alemanes se intensificaron, lo que eventualmente llevó a su destitución de puestos de mando operativos y su asignación a roles administrativos. Su último combate en el frente oriental fue supervisar la defensa de la fortaleza de Mariupol en Ucrania. Inicialmente, Hitler vio a Guderian como un innovador militar y apoyó sus ideas tácticas, que resultaron en importantes victorias para Alemania, como las campañas en Polonia, Francia y la Unión Soviética. Sin embargo, a pesar de esto, el Führer a menudo desconfiaba de los consejos de sus generales y prefería tomar decisiones militares por sí mismo, lo que generó una relación ambivalente con Guderian a medida que avanzaba la guerra. Después de la guerra, Guderian fue capturado por las fuerzas aliadas y pasó varios años en cautiverio. Se retiró de la vida pública y se dedicó a escribir sus memorias y enseñar estrategia militar. Gerd von Rundstedt, el último prusiano del Reich. Durante la invasión a Polonia en septiembre de 1939, Gerd von Rundstedt ostentaba el rango de Generaloberst. En ese momento, comandaba el Grupo de Ejércitos Sur, una posición de alto mando que le otorgaba autoridad sobre las fuerzas alemanas desplegadas en el sur de Polonia durante la campaña. Su grupo de ejércitos estaba compuesto principalmente por el 8º Ejército Alemán y parte del 10º Ejército, y su objetivo principal era avanzar desde la frontera Alemania hacia el este y el sureste de Polonia para capturar territorio y derrotar a las fuerzas polacas. Utilizó la táctica de la Blitzkrieg, que combinaba el uso coordinado de fuerzas terrestres, aéreas y acorazadas, y logró avanzar rápidamente a través del territorio polaco, desorganizando las defensas enemigas. Además, Rundstedt supervisó la coordinación entre su grupo de ejércitos y otras unidades alemanas en el frente polaco, lo que facilitó una campaña militar eficiente y efectiva. Su liderazgo durante la invasión de Polonia le valió el reconocimiento dentro del alto mando alemán y sentó las bases para su ascenso posterior a mariscal de campo en 1940. Durante la invasión de Francia en 1940, como comandante del grupo de ejércitos A, tenía como objetivo principal avanzar a través de Bélgica y el noroeste de Francia, para rodear y desbordar las defensas aliadas en la línea Maginot y en el río Mosa.
Esta estrategia formaba parte de un enfoque más amplio para romper las líneas enemigas y avanzar rápidamente hacia el interior de Francia. Rundstedt supervisó el despliegue y la coordinación de varias divisiones alemanas en su sector, incluidas unidades de infantería, blindadas y de apoyo. Estas fuerzas trabajaron en estrecha colaboración con las unidades acorazadas de Guderian y Manstein, que operaban en el flanco izquierdo del avance alemán a través de las Ardenas. Después de la exitosa campaña en Francia, Rundstedt siguió sirviendo en el frente occidental como comandante en jefe del grupo de ejércitos alemán A, supervisando la ocupación de Francia y posteriormente la defensa contra los posibles desembarcos aliados. Durante este tiempo, estuvo involucrado en la planificación y la construcción de las defensas costeras del Atlántico, también conocidas como el Muro del Atlántico, en preparación para un eventual ataque aliado. En 1942, Rundstedt fue trasladado al Frente Oriental para asumir el mando del Grupo de Ejércitos Sur, donde supervisó las operaciones alemanas en el sur de la Unión Soviética. Sin embargo, debido a desacuerdos con Hitler y diferencias estratégicas, fue relevado del mando en diciembre de 1941, aunque luego fue reintegrado en abril de 1942. Después de su breve servicio en el Frente Oriental, Rundstedt regresó al Frente Occidental en 1942 para asumir el mando del Grupo de Ejércitos Oeste, donde supervisó la defensa de Francia, Bélgica y los Países Bajos contra posibles desembarcos aliados. En 1944, con el desembarco aliado en Normandía, Rundstedt presionó a Hitler para que negocie la paz con los aliados, pero este respondió reemplazándole de nuevo en el mando. El 1 de septiembre de 1944, fue nombrado comandante en jefe occidental y reagrupó a las tropas rápidamente para oponerse a la operación Market Garden. Durante este corto lapso, Rundstedt supervisó la movilización de las fuerzas alemanas en los Países Bajos y coordinó las contramedidas para hacer frente al avance aliado. A pesar de la sorpresa inicial de los aliados y algunos éxitos tácticos, las fuerzas alemanas bajo el mando de Rundstedt lograron frustrar el objetivo principal de la operación, que era abrir un corredor hacia el interior de Alemania. 3 meses después, durante la última gran ofensiva alemana en las Ardenas, Rundstedt desempeñó un papel clave en la planificación y la coordinación de la ofensiva, aunque enfrentó ciertas objeciones por parte de otros líderes militares alemanes, incluido el propio Adolf Hitler, quien inicialmente dudaba de la viabilidad de la operación. Aunque la ofensiva alemana inicialmente logró avances significativos y tomó por sorpresa a los aliados, la resistencia aliada y las difíciles condiciones climáticas terminaron por frenar el avance alemán. Gracias a su larga experiencia en el campo de batalla y su reputación como un estratega competente, el mariscal logró ganar el respeto del Führer. Rundstedt era partidario de una estrategia más conservadora y realista, que priorizaba la preservación de las fuerzas alemanas y evitaba los movimientos arriesgados. Por otro lado, Hitler a menudo favorecía estrategias más agresivas y ofensivas, incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Estas diferencias estratégicas se manifestaron en varios momentos durante la guerra, principalmente durante la Batalla de las Ardenas en 1944. Después de la derrota de Alemania en 1945, von Rundstedt fue capturado por las fuerzas aliadas y pasó varios años en cautiverio. Se retiró de la vida pública y vivió en relativo anonimato hasta su muerte, en 1953. Erwin Rommel, el zorro del desierto. Con el rango de general mayor en la Wehrmacht, el 15 de febrero de 1940, meses después de la victoria alemana en Polonia, Erwin Rommel tomó el mando de la 7ª División Panzer en Bad Godesberg. Era la primera vez que ostentaba el mando de una unidad de blindados, por lo que inmediatamente se puso manos a la obra y pasó los meses siguientes entrenando intensivamente con su nueva unidad.
conociendo a sus oficiales y preparando a todos para el tipo de guerra que tenía intención de ejecutar. Durante la invasión de Francia en 1940, la 7ª División Panzer de Erwin Rommel se convirtió en una fuerza imparable. Su presencia era una señal de peligro para las defensas francesas, que pronto se enfrentarían a la furia de la Blitzkrieg alemana. Rommel dirigía las operaciones desde su puesto de mando móvil, y, a medida que los tanques alemanes irrumpían en territorio francés, Rommel estaba en todas partes a la vez. Montado en su propio tanque, lideraba el avance con valentía y determinación. En Arras, llevó a cabo un ataque sorpresa y audaz contra las defensas británicas, abriendo el camino hacia la victoria. Y en Dunkerque, su división desempeñó un papel crucial en la captura de miles de soldados aliados, sellando así la suerte de la campaña en Francia. En febrero de 1941, la situación en el norte de África era sombría para las fuerzas del Eje. Las tropas italianas habían sufrido reveses y se habían retirado a Libia. En este escenario desafiante, y como comandante del Afrika Korps, Rommel fue llamado para liderar la ofensiva. Luego de su llegada a África, inmediatamente Rommel lanzó una contraofensiva exitosa en la batalla de Beda Fom, contra las fuerzas británicas que habían avanzado profundamente en Libia. A lo largo de una serie de campañas, Rommel se enfrentó a las fuerzas británicas en una lucha despiadada por el control del desierto. Pero la batalla de Gazala fue el punto culminante de la carrera de Rommel en el norte de África, donde desplegó tácticas audaces para rodear y desarticular las defensas británicas. Utilizó la topografía del terreno a su favor, aprovechando las dunas y las montañas para ocultar sus movimientos y sorprender a sus oponentes. El zorro del desierto logró crear una falsa línea de ataque en el sur, mientras dirigía el grueso de sus fuerzas al norte para rodear a las posiciones enemigas, lo que creó caos en las líneas y facilitó la ruptura de las defensas británicas. Luego de sus notables éxitos en el norte de África, Rommel se ganó el respeto de Hitler, que lo comenzaría a considerar uno de sus generales más capaces. Y el 22 de junio de 1942, Erwin Rommel fue ascendido al rango de mariscal de campo, convirtiéndose en uno de los más jóvenes mariscales de campo en la historia militar alemana. Luego de su victoria en Gazala, en junio de 1942, el Afrika Korps lanzó un audaz intento de romper las líneas británicas y avanzar hacia el Alamein y Alejandría. Sin embargo, las fuerzas de Rommel, agotadas por la campaña del desierto y enfrentando problemas logísticos, se encontraron con una feroz resistencia británica que los detuvo en seco. Pero la historia no terminaría allí. En la segunda batalla del Alamein, Rommel se encontró nuevamente frente a las fuerzas británicas y con su característica determinación lideró al Afrika Korps en un intento desesperado por detener el avance británico hacia el oeste. Sin embargo, esta vez las fuerzas británicas estaban mejor preparadas y equipadas, y lanzaron una ofensiva que finalmente obligó a Rommel a retirarse. Luego de la derrota, las fuerzas de Rommel se limitaron a tender emboscadas al ejército británico que les perseguía y no volvieron a plantear lucha abierta hasta que llegaron a Túnez. Sin embargo, en uno de sus últimos combates en África, Rommel infligió un duro revés a las fuerzas estadounidenses en la batalla del Paso de Kasserine. El 6 de marzo de 1943, Rommel lanzó su última ofensiva en el norte de África, cuando atacó al octavo ejército británico en la batalla de Medellín. Pero después de perder 52 tanques, Rommel suspendió el asalto y el 9 de marzo regresó a Alemania para convertirse en el inspector general del Muro Atlántico. Ante una inminente invasión aliada en Francia, sus advertencias sobre la necesidad de reforzar las defensas en Normandía y la necesidad de un contraataque rápido tras el desembarque aliado
no fueron escuchadas por el alto mando alemán. Durante el día D, Rommel se encontraba en Alemania y no pudo responder de manera inmediata a la crisis en Normandía. Después del desembarco aliado en Normandía en junio de 1944, la relación entre Rommel y Hitler se volvió más tensa. Preocupado por la creciente crisis militar y la incapacidad de Alemania para resistir a los aliados, Rommel expresó abiertamente su escepticismo sobre la posibilidad de una victoria nazi. Pero luego del atentado a Hitler ocurrido el 20 de julio de 1944, conocido como Operación Valquiria, el Führer ordenó una caza masiva de conspiradores, en la que Rommel se vería implicado debido a su conexión con los conspiradores, por lo que el 14 de octubre de 1944 se le ofreció la opción de suicidarse tomando veneno para evitar un juicio público y posibles represalias contra su familia, o enfrentar las consecuencias de su participación en el intento de asesinato. Optó por la primera opción y tomó veneno, bajo la supervisión de 2 oficiales nazis presentes en su casa en Herrlingen, Alemania. Su muerte fue anunciada oficialmente como resultado de heridas sufridas en un ataque aéreo aliado. Walter Model, el león de la defensa. Durante la invasión de Polonia en 1939 y con el rango de general mayor, Walter Model lideró la tercera división Panzer, con la cual demostró su capacidad para coordinar ataques relámpago y maniobras audaces. Su destreza táctica lo llevó a ser ascendido y asignado al mando de la 9ª División Panzer durante la invasión de Francia en 1940, donde demostró una vez más su habilidad táctica al coordinar ataques rápidos y maniobras audaces que contribuyeron al éxito de la Blitzkrieg alemana, ya que su división fue una de las unidades más avanzadas del ejército alemán, jugando un papel crucial en la penetración y ruptura de las líneas francesas. La velocidad y la audacia de las maniobras de la tercera división Panzer, bajo el mando de Model, sorprendieron a las fuerzas francesas y aliadas, lo que contribuyó significativamente a la rápida caída de Francia en junio de 1940. Su desempeño destacado en esta importante batalla consolidó aún más su reputación como uno de los comandantes más capaces y prometedores del Tercer Reich. Luego de la Operación Barbarroja en 1941 lanzada por la Wehrmacht y la derrota en Stalingrado que supuso el inicio de la Operación Urano en 1942 por parte del Ejército Rojo en el Frente Oriental, las contraofensivas soviéticas pusieron en aprietos al ejército alemán en numerosas batallas. Ante esta situación, Hitler recurrió a Walter Model como una figura clave para contrarrestar las crisis que surgían en los frentes donde la situación estaba al borde del colapso. Es así como Model adquirió el apodo de «el bombero de Hitler». Durante la Operación Bagration lanzada por el Ejército Rojo Soviético el 22 de junio de 1944, Walter Model ocupaba el cargo de comandante del Grupo de Ejércitos Centro-Alemán en el Frente Oriental, y fue responsable de dirigir las defensas alemanas contra el avance soviético. Model intentó organizar una resistencia ordenada y lanzar contraataques para detener el avance soviético. Además, supo demostrar su capacidad para tomar decisiones tácticas en condiciones extremadamente difíciles. Y para mantener la moral de sus tropas en un momento de crisis, mostró su habilidad como líder militar. A pesar de la derrota final en la Operación Bagration, el esfuerzo de Model en intentar resistir el avance soviético y en mantener la cohesión de las fuerzas alemanas reflejó su compromiso como comandante y su determinación para luchar hasta el final. Poco tiempo después, el 16 de diciembre de 1944, el ejército alemán lanza una de sus últimas ofensivas en las Ardenas, que tenía como objetivo principal romper las líneas aliadas, tomar el puerto de Amberes y dividir las fuerzas estadounidenses y británicas. Con el rango de general feldmarschall, mariscal de campo,
y como comandante del grupo de ejércitos B, Model fue responsable de dirigir las fuerzas alemanas en la ofensiva. Utilizando una estrategia de ataque sorpresa a través de los densos bosques de las Ardenas, Model esperaba explotar las debilidades percibidas en las líneas aliadas y causar una ruptura significativa. Durante la ofensiva, el mariscal demostró su habilidad táctica al mantener en secreto los preparativos para la ofensiva y al coordinar el movimiento de las fuerzas alemanas a través del terreno difícil de las Ardenas. A pesar de las dificultades logísticas y el mal tiempo que obstaculizó los esfuerzos alemanes, Model persistió en su intento de avanzar hacia el oeste. Aunque la ofensiva alemana no logró sus objetivos estratégicos a largo plazo y resultó en una derrota, Model demostró liderazgo excepcional al mantener la moral de sus hombres y liderar desde el frente, a pesar de las dificultades. Pese a la confianza del Führer en Model y que lo consideraba uno de sus generales más capaces, el fracaso de la operación le produjo a Model un abatimiento del que nunca se recuperó y marcó el fin de la relación especial que Model tenía con Hitler. Pidió permiso para retroceder hasta el río Rin, pero Hitler se lo negó y le limitó las operaciones de su grupo de ejércitos, pues solo había una orden: defender el terreno hasta el último hombre. El 1 de abril de 1945, el grupo de ejércitos B, dirigido por Model, se encontró en una situación desesperada en la región del Ruhr, en Alemania, lo que sería conocido como la Bolsa del Ruhr, empezando una dura batalla donde la propia bolsa quedó partida en dos el 14 de abril. Hitler ordenó que la bolsa se convirtiera en una fortaleza y fueran destruidas las fábricas, pero Model desoyó la orden y ordenó la disolución de las divisiones bajo su mando y que sus hombres se rindieran. El 21 de abril de 1945, en las afueras de su último cuartel general en Duisburgo, Walter Model entregó a un oficial de confianza para remitir a su familia una carta, su anillo de boda y algunos efectos personales. Luego se dirigió a un bosque cercano y se disparó en la cabeza. Posteriormente fue enterrado en el mismo lugar de su muerte. Erich von Manstein, el maestro supremo de la estrategia militar. En los primeros días del conflicto, von Manstein ostentaba el rango de teniente general y comandó la 56ª División de Infantería, destacándose por su habilidad táctica y su capacidad para coordinar movimientos de tropas en el campo de batalla. Durante la Batalla de Francia en 1940, como jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos A, Erich von Manstein desarrolló y aplicó la estrategia conocida como Plan Manstein o Plan de Ataque Schischschnitt. El plan implicaba desviar la atención de las fuerzas aliadas hacia el norte, haciendo parecer que el principal esfuerzo alemán se dirigía a través de Bélgica, mientras que el verdadero ataque principal se lanzaría a través de las Ardenas, rompiendo las líneas defensivas francesas y británicas y flanqueándolas desde el sur. Después de la exitosa invasión de Francia en 1940, fue promovido al rango de General der Panzertruppe, general de tropas blindadas. Este ascenso reflejaba su papel destacado y su habilidad en el uso de las unidades blindadas durante la campaña. Un año después, durante la Operación Barbarroja en 1941, comandó el 56º Cuerpo de Ejército Panzer durante la fase inicial de la invasión alemana de la Unión Soviética y fue responsable de dirigir las fuerzas blindadas alemanas en el avance hacia Ucrania y Crimea. Uno de los logros más significativos de von Manstein durante la fase inicial de la invasión fue su papel en la captura del importante puerto y base naval de la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea. Después de que las tropas alemanas asaltaran las defensas soviéticas y rodearan la ciudad, von Manstein implementó tácticas innovadoras para reducir y finalmente capturar Sebastopol en julio de 1942. En diciembre de 1942,
En medio del crudo invierno ruso, von Manstein urdió un plan audaz. La Operación Tormenta de Invierno, conocida en alemán como Wintergewitter. Con fuerzas limitadas y enfrentándose a una resistencia feroz, von Manstein dirigió una arremetida desesperada para romper las líneas soviéticas y abrir un corredor hacia Stalingrado, con la esperanza de salvar al ahora sitiado Sexto Ejército. A pesar de lograr avances iniciales, el terreno inhóspito y la feroz oposición soviética frustraron los esfuerzos alemanes. Sin embargo, la tenacidad y el liderazgo de von Manstein en medio del caos de la batalla destacaron su habilidad como estratega consumado. Por su participación, fue ascendido al rango de mariscal de campo en marzo de 1943. Durante las ofensivas en febrero de 1943, el Ejército Rojo rompió las líneas defensivas alemanas y retomó Kursk el día 9. Ante el peligro de cerco de los grupos de ejércitos B y Don, Manstein solicitó refuerzos. Para mediados de mes, frustrado, Manstein pidió a Hitler que le nombrara comandante de todo el frente oriental. Ante esta solicitud y la difícil situación de sus tropas, Hitler voló al frente en persona el 17 de febrero. En 3 días de reuniones, Manstein convenció a Hitler de la necesidad de una acción ofensiva para recuperar la iniciativa y evitar el cerco. Se reorganizaron las tropas y se introdujeron refuerzos. La contraofensiva, lanzada el 20 de febrero, conocida como Defensa Móvil de Manstein, tomó por sorpresa a las fuerzas soviéticas. Para el 2 de marzo, la Wehrmacht había capturado 615 tanques y había matado a unos 23.000 soldados soviéticos. Manstein reunió sus fuerzas a lo largo de un amplio frente para evitar el cerco y recuperaron Yarkov el 14 de marzo, después de una intensa batalla. La contraofensiva no solo evitó la desintegración del frente, sino que también recuperó un territorio sustancial y destruyó fuerzas soviéticas, finalizando con la temporada de deshielo el 23 de marzo. En el verano de 1943, en los vastos campos de la región de Kursk en la Unión Soviética y como comandante del Grupo de Ejércitos Sur del Ejército Alemán, von Manstein tuvo una destacada participación durante la Operación Ciudadela. Durante la batalla, demostró una habilidad notable para adaptarse a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. A pesar de los desafíos y contraataques soviéticos, mantuvo la calma y ajustó sus tácticas según fuera necesario. Aunque la ofensiva alemana en Kursk no logró sus objetivos estratégicos, von Manstein se destacó por su liderazgo inspirador, su habilidad para mantener la moral de sus tropas en medio del caos y su enfoque táctico centrado en la flexibilidad operativa y el uso efectivo de las fuerzas acorazadas. En cuanto a la relación de von Manstein con el Führer, fue compleja, ya que inicialmente Hitler tenía una gran confianza en él y valoraba sus habilidades tácticas. Y von Manstein, por su parte, admiraba la determinación y visión estratégica de Hitler. La relación de confianza mutua se vio reforzada por los éxitos iniciales del general en la Batalla de Francia y otras campañas. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, surgieron tensiones entre von Manstein y Hitler debido a las diferencias estratégicas y disputas sobre la dirección de la guerra. Von Manstein a menudo expresaba críticas y preocupaciones sobre las decisiones del Führer, especialmente en lo que respecta a la planificación de las operaciones militares en el frente oriental. A lo largo de la guerra, la relación entre von Manstein y Hitler oscilaba entre la cooperación estratégica y los desacuerdos tácticos, pero ambos reconocían la habilidad y el valor del otro en el campo de batalla. En los últimos meses de la guerra, von Manstein fue nombrado comandante del Grupo de Ejércitos Vístula, una posición crucial en la defensa de Alemania contra el avance implacable del Ejército Rojo. Aunque superado en número y recursos, von Manstein demostró una vez más su habilidad para mantener la cohesión y la disciplina en las filas alemanas. Sin embargo,
Las fuerzas alemanas en el frente oriental finalmente se vieron abrumadas por el avance del Ejército Rojo, y el grupo de ejércitos sur fue obligado a retirarse hacia el oeste. Von Manstein fue relevado de su comando en marzo de 1944, debido a diferencias estratégicas con Hitler. Erich von Manstein se rindió a las fuerzas británicas el 23 de mayo de 1945 y fue capturado en el norte de Alemania. Después de la guerra, von Manstein fue juzgado por crímenes de guerra y condenado a 18 años de prisión. Sin embargo, su sentencia fue reducida y pasó solo unos años en cautiverio antes de ser liberado. Durante sus últimos años, von Manstein escribió sus memorias y se retiró a la vida privada, reflexionando sobre su papel en uno de los conflictos más devastadores de la historia. Al analizar en profundidad las contribuciones de los principales generales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, se destaca la figura de Erich von Manstein como una verdadera lumbrera militar. Su brillantez táctica y estratégica se evidenciaron en numerosas batallas cruciales, donde demostró una habilidad excepcional para leer el campo de batalla y aprovechar las debilidades del enemigo. Von Manstein destacó por su capacidad para adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes, lo que le permitió mantener una ventaja sobre sus oponentes incluso en momentos de crisis. Su audacia en la planificación de operaciones y su habilidad para ejecutar maniobras sorpresa le valieron una serie de victorias significativas para Alemania, como en la campaña en Francia en 1940, la batalla de Járkov en 1943 y la contraofensiva en Crimea en 1944. Además de su destreza táctica, von Manstein era un líder carismático que inspiraba confianza y lealtad en sus tropas. Su capacidad para motivar a sus hombres y mantener su moral alta fue fundamental para el éxito de muchas de sus operaciones militares. A menudo se le reconoce por su enfoque pragmático y su capacidad para trabajar dentro de las limitaciones impuestas por el alto mando alemán. Aunque su relación con el régimen nazi fue compleja y a menudo conflictiva, von Manstein se distinguió por su independencia de pensamiento y su disposición para desafiar las órdenes que consideraba incorrectas o poco realistas. Esta integridad y valentía le granjearon el respeto tanto de sus soldados como de los demás generales.